¿Sabes lo que significa el concepto libertad financiera? ¿Quieres aprender a no solo ahorrar, sino a generar valor económico en tu vida? Hoy quiero hablar de un podcast que te enseñará finanzas a través de las experiencias de sus invitados. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres descubrir nuevos podcasts para seguir llenando tu aplicación o agregador favorito de suscripciones? Pues has llegado al sitio adecuado. Esto es Al Otro Lado del Micrófono. Yo soy Jorge Marín y cada lunes celebro el Lunes Podcastero, una iniciativa que te ofrece nuevas recomendaciones de podcast para seguir ampliando tus suscripciones. Hoy, Al Otro Lado del Micrófono, comienza un camino ambientado en Cataluña y en formato podcast, como no podía ser menos. Se trata del programa Greal, el secreto de las 8 llaves, una ficción sonora de la Agencia Catalana de Turisme que va a dar a conocer esta ficción sonora por todo lo alto el próximo día 26 de septiembre en Madrid. A lo largo de los próximos días os iré informando con todos los detalles, pero de momento, id marcando en rojo la tarde del jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y si queréis cotillear un poquito más para descubrir los detalles de este proyecto, entrad en podcastgreal.com y apuntaros al evento si queréis asistir antes de que se acaben las entradas. ¡Ojo! Y no olvidéis indicar que vais de parte de este podcast, al otro lado del micrófono. Si estás pensando en ahorrar, invertir o en definitiva preocuparte un poco por tu dinero o por tu capital, te recomiendo escuchar el podcast que te traigo en este lunes podcastero. Se trata ni más ni menos que de Nudismo Financiero, el podcast de Valio. ¿Qué es esto del nudismo financiero? Bueno, pues esta expresión hace referencia al hecho de hablar abiertamente, de compartir tus datos en cuanto a las finanzas personales y tus números, pues ya sea en activos, en propiedades, en sueldo, en gastos, etcétera, etcétera, etcétera. A hablar de dinero sin tapujos. Y en Nudismo Financiero lo que hacen es hablar con muchos invitados, ya van más de 130 invitados, sobre cómo han conseguido sus ahorros, sus ganancias, cuáles son los pasos que han seguido para, pues fundar sus empresas, para despedirse, trabajar en otra cosa, cambiar su modelo de negocio, conseguir muchas ventas, fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. No va solamente de gente que ha ganado mucho dinero. Hay invitados de todo tipo. Hay gente que ha ganado millones de euros, gente que ha facturado millones de euros, que son cosas muy distintas, gente que ha perdido muchos millones de euros y también gente más llana que, ha conseguido acumular un pequeño colchoncito de dinero a base de trabajar, lo ha invertido, se ha preocupado por sus ahorros. Yo la verdad que desde que soy autónomo me preocupo bastante más de las finanzas personales y este podcast me ha gustado mucho, tanto es así que estoy haciendo una maratón regresiva desde hace ya un tiempo porque las historias que encuentras en Nudismo Financiero valen su peso en oro. ¿Para qué consiste esto del nudismo financiero? Bueno, pues para aprender un poco sobre libertad financiera. ¿Qué es esto de libertad financiera? No significa hacerse rico, aunque si bien casi todos los ricos sí que son libres financieramente, pero digamos que es más bien saber contemplar tus gastos, tus ingresos y vivir alejado o libremente sin la carga tanto mental como económica de depender exclusivamente del dinero que ingresas y preocuparte del dinero que gastas. Digamos que es, tener la tranquilidad económica que si viene un imprevisto no te va a arruinar el mes, el año, etcétera, etcétera, etcétera. Que tienes, pues cierta libertad para despreocuparte un poco del dinero. Luego ya, lógicamente, cuanto más ganes o cuanto más inviertas, cuanto más ahorres, esta libertad financiera, pues puede llegar un momento que te despreocupes incluso de tener que trabajar y solamente con tus inversiones, solamente con tus activos, seas capaz de generar, un sueldo que te mantenga en tu día a día. Ojalá y todos pudiéramos hacer esto, pero es difícil. Pero no imposible. Por eso hay que buscar la educación financiera, que es el objetivo de Valio. Valio es una plataforma de formación financiera online sin ningún tipo de tabús. Podemos mejorar nuestras habilidades financieras aprendiendo de los mayores expertos en finanzas e inversiones. Y gracias a Valio, pues podemos descubrir las nuevas posibilidades de inversiones y obtener rentas de manera recurrente para, pues tener una libertad financiera
mayor. Gracias a Valio también y gracias a este podcast podemos aprender a gestionar nuestro dinero de una forma un poquito más inteligente. Y no hace falta, ya digo, grandes inversiones, ni mentalidad de tiburón, ni convertirse en cripto bros. No, simplemente pues aprender de los caminos que han recorrido otras personas para o bien ganar mucho dinero o al menos no perder mucho dinero. Y poco a poco pues generar una estabilidad económica que haga que nuestro día a día o nuestra vida en general pues sea mucho más cómoda hasta alcanzar esa libertad financiera. De periodicidad quincenal, más o menos, hay algún mes que se han saltado la publicación y ha sido mensual, pero bueno, ya digo que es casi quincenal. 130 episodios llevan ya, yo me he consumido prácticamente, diría que la mitad de ellos, de 1 hora de duración, más o menos, de media, no siempre es así, hay veces que no llegan y veces que se sobrepasan, pero bueno, suelen ser charlas de tú a tú con personas, ya digo, que no tienen ningún problema en desnudarse financieramente y hablar, bueno, pues su recorrido profesional, de sus inversiones, de más o menos los porcentajes que han ganado o que han perdido o cuáles han sido los pasos que han dado para llegar hasta donde están a día de la grabación. Un podcast muy recomendable, ya digo, si te preocupa un poco tu economía, si te preocupan tus finanzas y como te decía, no hace falta ser un gran inversor, ni meter tus ahorros en ninguna startup, ni invertir en criptomonedas, no, estos son opciones que hay, pero no es necesario ser uno de estos grandes inversores con muchísimo capital para aprender de los invitados de Nudismo Financiero, el podcast de Valio. La verdad que muy recomendable, a mí me han gustado mucho porque, como decía, hay experiencias de todo tipo. Hay gente que ha ganado mucho, gente que ha perdido mucho también, pero han sabido recuperarse. Y bueno, pues no viene mal nunca preocuparse un poco sobre cómo están tus ahorros, cuál es tu situación financiera y preocuparte un poco por el futuro, porque nunca sabemos lo que puede ocurrir. No te voy a decir el mes que viene, pero el año que viene, dentro de 10 años, etcétera. Hay que preocuparse un poquito, por lo menos para tener ahí un colchón en el caso de que ocurra algo. Yo al menos me siento mucho más cómodo cuando tengo ahí un colchoncito, bueno, pues si viene algún imprevisto, pues si hay que hacer algún gasto o te quieres dar un capricho y lo tienes ahí ahorrado, que también es una cosa que se comenta en los episodios de Nudismo Financiero. Encontrarás el podlink al podcast recomendado en la descripción de este capítulo, donde, por cierto, también tienes los enlaces al Ko-fi, donde puedes apoyar este podcast obteniendo diversas ventajas, suscribirte al Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad a través de la plataforma Mumbler, que podrás llevarte a tu reproductor de podcast favorito por 3,99 euros al mes, y si todavía quieres más, puedes contactar conmigo a través del formulario de contacto que encontrarás en la web de la productora EOB entrando en eob.es. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.